Bendiciones, besos y abrazos reciban de su servidora Karen Pérez. Esta es la Iglesia Cristiana Príncipe de Paz en Buffalo, Nueva York, y hoy es martes de crecimiento. En esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante acerca de que Dios no hace acepción de personas por raza o nacionalidad. Y nosotros como sus hijos tampoco debemos de hacerlo. Así que vamos a estudiar en la palabra cómo personas de otras nacionalidades se acercaron a Jesús y él no los rechazó. Vamos a primeramente orar antes de entrar a la palabra. Oremos. Dios eterno, Padre de la gloria, te damos gracias por la bendición que tú nos has dado de estar reunidos a través de estos medios. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú ministres a cada corazón, a cada vida, conforme a tu voluntad. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Te pido que tú nos uses como canal de bendición para cada uno de aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y gracias, Señor. Amén. Bueno, como estábamos hablando anteriormente, yo creo que todos en algún momento dado hemos sido víctimas de el racismo o el prejuicio de acuerdo a por causa de nuestra nacionalidad o de nuestra raza. Pero nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios, nuestro deber es imitarle a Él. Y nuestro Dios no es un Dios que haga excepción de persona o que margine a nadie o rechace a nadie debido a su nacionalidad o raza. Y nosotros tampoco se supone que lo hagamos. Y vamos a hablar un poquito de eso en esta noche preciosa del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 2, verso del 1 en adelante, dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jesús unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Verso 9. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre, y postrándose le adoraron, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén. En esta porción bíblica estamos leyendo acerca de cuando los sabios del oriente, ellos viajaron una muy larga distancia porque ellos habían visto la estrella que anunciaba el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos habla de estos peregrinos, podríamos decir, o de estos extranjeros que vinieron de muy lejos para adorar a Jesús. Lo que muchos de nosotros no sabemos es que los judíos eran muy celosos con su raza, ellos muy orgullosos de que ellos fueron el pueblo que Dios escogió a través de Abraham. De ahí salió la descendencia judía y el pueblo judío, y Dios los escogió a ellos. Lo que el pueblo judío no entendió en ese momento era que ellos eran escogidos no porque ellos eran las mejor personas, no porque ellos eran tan grandiosos y maravillosos, y ellos llegó un momento en que ellos pensaron dentro de sí mismos que Dios los había escogido a ellos porque ellos eran lo mejor que Dios había creado en el mundo. La realidad es que según los estudiosos, los teólogos, ellos explican que el pueblo de Dios era a los que Dios escogió para que llevaran este mensaje a todo el mundo. Ellos fue una nación que Dios escogió para poderle decir al mundo: mira, hay un Dios verdadero al que nosotros le servimos y ustedes también le deben de servir. En vez de que eso sucediera, el pueblo judío comenzó a tener esta altivez de espíritu, este orgullo espiritual, podríamos decirle de alguna manera, o un orgullo religioso. Nosotros, usted y yo,
Necesitamos tener mucho cuidado que nosotros no caigamos en esa trampa. Es muy importante, es muy necesario que nosotros nos acordemos de Dios, de dónde Dios nos sacó, que nosotros andábamos perdidos en delitos y pecados, que nosotros no estábamos en mejor condición que nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo o la persona que nos encontramos en la calle. Nosotros necesitamos recordar que nosotros estamos aquí, que nosotros hemos recibido esta salvación por gracia, no porque nosotros no la mereciéramos, no porque nosotros somos muy buenos, no porque nosotros seamos los más lindos. Nosotros recibimos esta salvación por gracia. Dios nos permite a nosotros que nosotros podamos recibir el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario sin que nosotros lo mereciéramos. Los judíos no entendían su misión, no comprendieron que ellos se suponía que fuera ejemplo para las naciones y ellos comenzaron a rechazar y a sentirse mejor que otras personas porque ellos eran judíos y los demás eran gentiles. Para aquellos que no saben lo que es una persona gentil, un gentil es cualquier nacionalidad, cualquier raza que no sea judía. Así que si usted es puertorriqueño, usted es gentil. Si es americano, usted es gentil. Si usted es colombiano, mexicano, de donde usted sea, si usted no es judío, usted es un gentil. Entonces, en este tiempo, cuando Jesús nace, estos sabios del oriente ven la estrella, entienden de que ha nacido un rey. Los teólogos piensan que posiblemente ellos tenían algo de conocimiento, habían escuchado acerca de las escrituras y que debido a esto ellos deciden tratar de encontrar a este rey y seguir la estrella. Es muy importante mencionar que estas personas salieron solamente con una estrella, un astro, un evento en el espacio que no se había visto anteriormente. Y eso fue todo lo que ellos necesitaron. Quiero mencionar esto y hacer hincapié en ello porque muchas veces usted, yo, nosotros muchas veces Dios nos llama a hacer cosas para su obra, hacer cosas para su viña, hacer cosas para expandir este evangelio. Y como son terrenos desconocidos, nosotros no nos atrevemos. Fíjate, estos sabios del oriente no tenían al Espíritu Santo de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos guía, nos dirige, nos muestra el camino por el cual nosotros necesitamos andar. Ellos no tenían esto, pero sin embargo se aventuraron, se atrevieron y fueron a emprender esta aventura, voy a decir. En estos pasajes que estábamos leyendo, leímos que cuando estas personas llegan a Jerusalén, llegan allí y se encuentran con el rey Herodes, toda Jerusalén se escandalizó, todos ellos se vieron muy preocupados y asombrados con lo que estaba sucediendo. Los teólogos tienen diferentes opiniones acerca del por qué toda Jerusalén se asombró y se preocupó, se escandalizó. Uno de ellos piensan que lo que sucedía era que había la posibilidad de que Herodes no quisiera que se le quitara su puesto, así que iba a arremeter o a provocarse una guerra dentro del mismo pueblo, unos a favor del rey de los judíos y otros a favor de Herodes. Y el pueblo pues se atemorizó de qué iba a suceder una vez que encontraran quién iba a ser el rey de los judíos. Otros teólogos, y yo concuerdo con ellos, consideran que la razón era que no era como lo presentan en las estampas navideñas. Si usted se fija, las estampas navideñas presentan tres hombrecitos caminando así, yendo hacia el pesebre y solamente tres personas. Ellos probablemente se basan en esta forma de presentarlo, pues porque eran tres tesoros. Ellos trajeron oro, incienso y mirra. Tres tesoros, tres personas y vamos a poner estos tres hombres en el camellito para el pesebre. Pero es muy posible que
ellos llegaran con mucho oro, que ellos llegaran con mucho incienso, que fueran más de 3 sabios, dicen unos sabios del oriente, nos dicen si eran 3, si eran 4, si eran 5, si eran 10, si eran 20, que puede ser que hayan sido más de 3, pero solamente se limitaron a 3 tipos de regalos. Vamos a poner por un ejemplo que eran 15, pues 5 trajeron oro, 5 trajeron incienso y 5 trajeron mirra, algo así parecido. No solamente que podían ser más de 3, sino que también cabía la posibilidad de que ellos vinieran con sus sirvientes, ellos vinieran con sus casetas de campaña para acampar, porque el camino iba a ser largo, y fue mucha gente la que entró buscando al rey de los judíos. Ellos piensan que eso es una posibilidad y es posible. Por las razones que sea, el pueblo se alborotó y el rey Herodes también se alborotó, se confundió, se preocupó, podemos decir también. Y entonces él consultó a los escribas, a los fariseos, estos eran los seguidores de la ley, estos eran las personas que estudiaban la ley, conocían la ley y la enseñaban también a los demás en la sinagoga. Herodes no sabía mucho de la ley, pero cuando le dice, no, el rey de los judíos, él dice, espérate, yo tengo que investigar si verdaderamente esto es algo que se supone que ocurra, déjame ver cuál es la profecía. Cuando llama a los sabios y estudiosos de la ley, entonces ellos le dicen, sí, mira, hay una profecía y la profecía dice que ellos van a que el Mesías va a nacer en la tierra de Belén y le cuentan a Herodes lo que dice la profecía. Um, los Herodes fue muy astuto en una forma muy perversa, porque él lo que está pensando es que hay un rey y no importa si es un niño o no, me va a quitar mi puesto, me va a quitar mi posición y yo tengo que impedir a toda costa que esto ocurra. Así que todos conocemos la historia navideña. Herodes le dice, mira, vayan ustedes y adoren. Cuando ustedes terminen, avísenme en dónde él está para yo ir a adorarle también. Y nosotros sabemos que eso no sucedió así, eso no eran los planes. Y gracias a Dios, pues eso no sucedió, porque entonces Jesús hubiese muerto siendo niño y no hubiese habido el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, pero eso no sucedió así. Entonces los sabios se van y allá encuentran al niño. Pero fíjese esto, los escribas, los fariseos, estas personas conocían la palabra de Dios, conocían la profecía y ellos no estaban pendientes del cumplimiento de la profecía. Yo quiero hacer una pausa en esto. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos escudriñar las escrituras. Usted no se puede conformar a lo que dice la gente por allá, porque la gente se puede equivocar. Yo sé que hay apóstatas y hay personas que traen falsas enseñanzas a propósito y también hay personas que tienen a Dios en su corazón y lo aman con todo su corazón, pero las ideas que tienen son equívocas. No tienen la información correcta, pero si usted estudia la palabra de Dios, no importa lo que la gente venga a decirle, usted conoce lo que dice la palabra de Dios. Usted puede regresar, espérate, déjame buscar y busca en la escritura. Aquí dice otra cosa. Lo que ella está diciendo ahí no es lo que dice la palabra del Señor. Entonces es muy importante que nosotros como hijos de Dios, nosotros nos dediquemos a estudiar la palabra de Dios. Nosotros no estemos dependiendo de lo que dicen otras personas. Necesitamos escudriñar la palabra, necesitamos ver lo que dice Dios en su palabra. Y si viene otra persona con un cuento de camino, con una interpretación, no lo va a coger a usted. Usted no se va a dejar engañar porque usted conoce la palabra de Dios. Estos escribas y fariseos conocían la palabra de Dios, pero no estaban pendientes al cumplimiento de la palabra. Hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo los últimos tiempos. Y usted no se va a dar cuenta de que eso es así, a menos de que usted estudie la palabra. Mi mamá y yo estábamos comentando en estos días acerca de este tratado de paz con Israel.
Y es muy bueno, la palabra de Dios habla de bendecir al pueblo de Israel y cómo hay bendición para aquellos que bendigan al pueblo de Israel. Nosotros conocemos esto y qué bueno que es Estados Unidos quien está ayudando a que esto ocurra. Pero es importante que también recordemos que en el libro de Apocalipsis habla de que cuando digan paz y seguridad, ¿qué dice la palabra? Que vendrá destrucción repentina. Entonces, cuando usted conoce la palabra, usted puede analizar y darse cuenta de que lo que está ocurriendo hoy en día está en las Sagradas Escrituras, es cumplimiento bíblico y que eso nos acerca más a la venida de Cristo. Mire, mi hermano, no es tiempo de estar durmiendo, no es tiempo de quedarnos en la casa, de que porque ahora todo lo podemos hacer a través del internet y qué bueno que hay esto, si usted está enfermo, si algo sucede que usted no puede llegar a la casa del Señor, pues mira, tiene una opción que antes no teníamos, pero es importante de que usted busque el rostro del Señor como nunca antes. Si antes usted se quedaba por el clima, ya no nos podemos quedar por el clima, porque puede que vuelvan a prohibirnos que nos reunamos en los templos. Si usted antes se quedaba porque no lo saludaron, porque no lo miraron, porque no le dijeron, o quizás porque le dijeron, no hay tiempo para eso, porque Cristo viene pronto y Cristo viene por su iglesia. Y cuando Él venga, quiere que su pueblo lo haya haciendo así. Así como, así que, buscando su rostro, esparciendo el mensaje del evangelio a todos los que se pierden, así trabajando en la viña del Señor, haciendo lo que Él nos llamó a hacer. ¿Qué nos llamó a hacer? A ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque el que cree y sea bautizado va a ser salvo, pero el que no cree va a ser condenado. Y nosotros no queremos que nadie se pierda. De la misma forma que yo no quiero que ninguno de mis hijos, ninguno de mis familiares queridos se pierda. No debo querer que nadie en el mundo se pierda. Entonces es mi trabajo tratar de alcanzar todos los más que yo pueda a través de este evangelio. Estos escribas y fariseos conocían la profecía, pero no estaban buscando su cumplimiento, no estaban pendientes a ver si estaba el cumplimiento. Todavía llegan estos hombres de lejos que no conocían la profecía, que no conocían la palabra y les dice lo que está sucediendo y aún así ellos no fueron con ellos a ver si era cierto que el Mesías había nacido, a ver si era cierto que la profecía se estaba cumpliendo. Ellos no lo creían, estudiaron la palabra, pero no lo creían en su corazón. Y hoy en día hay muchas personas de esa manera. Hoy en día hay muchas personas que conocen mucho la Biblia y te la recitan de memoria y te dicen lo que a veces uno va a hablarle a alguien del amor de Cristo y ellos te dicen, no, sí, yo sé que es, y te citan la palabra correctamente como está en la Biblia, pero no la siguen, no la viven. ¿De qué me sirve a mí? A mí me gusta usar este ejemplo, es un mal ejemplo, no debería de usarlo, pero lo voy a usar. ¿De qué me sirve a mí saber todo lo que yo tengo que hacer para adelgazar si no lo hago? Oh, yo sé que tengo que caminar, pero no camino. Yo sé que tengo que comer saludable, muchos vegetales, muchas frutas, pero no lo hago. Yo sé que no puedo estar comiendo todos esos bizcochitos ricos y todos esos ice cream que me gustan tanto y los flanes. Yo sé que yo no debo comer eso, pero me lo sigo comiendo. Entonces, ¿de qué me sirve tener todo este conocimiento de lo que yo necesito hacer para adelgazar si no lo pongo en práctica? Entonces, no puedo adelgazar. Es lo mismo en el ámbito espiritual. ¿De qué me sirve todo el conocimiento de la palabra si no sigo lo que lo que dice la palabra? Si no hago lo que Dios me pide que haga. Dios no quiere que nosotros nos salvemos y qué chévere que nos salvemos. Dios quiere que nosotros nos salvemos y alcancemos a todo el que podamos, que extendamos nuestras manos y los traigamos a los pies del Señor, que le demos testimonio a otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estos escribas y fariseos no hacían eso. Y Herodes mucho menos. Oh sí, yo le voy a ir a adorar, tan pronto ustedes me digan, yo voy a adorarle. Tenía un plan malvado y era el de matar a Jesús cuando todavía era un niño. Y hay muchas personas aún dentro de las congregaciones trayendo apostasía,
malas enseñanzas. Y el propósito es destruirle, apartarle a usted del Señor, darle a usted la falsa enseñanza, torcer lo que dice la palabra para que usted se pierda. ¿Cómo puede evitar eso? Necesitamos entrar a lo que dice la palabra. Necesitamos saber lo que dice Dios en su palabra, que nadie nos puede engañar. Cuando estos sabios llegaron donde Jesús, adoraron a Jesús. Ellos no fueron rechazados. De hecho, aparte de los ángeles, los otros que fueron a adorar a Jesús fueron los pastores. Usted sabe que ser pastor era uno de los oficios más pobres y más denigrantes, podríamos decir, de aquel tiempo. Y fue a los más pobres, fue al trabajo menos pomposo. Y fue a unos extraños a quien le fue revelado el nacimiento de Cristo. Y ellos llegaron a adorarle y no fueron rechazados. Pero muchas veces en nuestros templos, cuando llega alguien que no huele muy bien, los rechazamos. Nos levantamos y nos vamos, porque no puedo con el mal olor. Los miramos así como, mira esta, porque estamos como el pueblo judío. Dios nos sacó de ahí, Dios nos sacó de ese fango y puso nuestros pies sobre peña y puso una nueva canción en nuestros labios. Pero ahora yo me creo mejor que el que entra por la puerta. Ahora me pienso que yo soy mejor que él o que ella y los rechazo. Dios no rechaza a nadie. Nosotros como hijos de Dios no debemos rechazar a nadie. Debemos recibirlo, debemos de abrazarles. Yo hace un tiempo atrás yo vi un video asombroso. Había una conferencia para jóvenes y se habían vendido unas taquillas y los jóvenes se estaban registrando para entrar a la conferencia de jóvenes. Y este joven, que se veía así harapiento, intentó entrar a la conferencia y no tenía taquilla, no venía con una congregación, solamente pasó por la calle e intentó entrar. Y pues los organizadores, no, hay que comprar la taquilla, las personas que estaban atendiendo allí en la mesa, hay que comprar la taquilla, no puedes entrar sin una taquilla. Y uno de aquellos jóvenes se quitó el brazalete y se lo dio para que él pudiera entrar. Y aquí está la parte bonita. Era el predicador del evento. Nadie lo sabía, nadie lo reconoció. Pero qué lindo que hubo quien estaba dispuesto a perderse el evento, probablemente había venido de lejos con un grupo, iba a tenerse que quedar en la parte de afuera, pero vio una necesidad y le entregó su brazalete. Y así debemos ser nosotros, extenderle la mano a todo el que lo necesita, ayudar a todo el que nos necesita, darle, bueno, ahora no nos abrazamos ni nos besamos porque tenemos que cuidarnos de no enfermarnos, pero darle la bienvenida, hacerlos sentir bienvenidos, que se sientan parte de nosotros, porque ¿sabes qué? Posiblemente lleguen a ser parte de nosotros. Dios quiere que sean parte de nosotros. Aleluya. Hay otro pasaje que quisiera leer y es en el libro de Mateo, capítulo 8, versos del 8 en adelante, y dice así la palabra de Dios. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo, este es el verso 10, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Amén. ¿Sabe? Este centurión tenía un criado enfermo
y él quería que Jesús sanara a su criado. Lo que la Biblia no dice, pero los que estudian más a profundidad la historia y lo que pasó en ese tiempo, dicen que ese centurión era un simpatizante de los judíos, que le había ya construido una sinagoga, y él era un buen hombre. Ya él había escuchado acerca de Jesús. Y este centurión, que de hecho centurión es porque él tiene, es un hombre que tiene a cargo un grupo de soldados. Este centurión envía a decirle a Jesús de su criado enfermo, y le manda a decir: yo no soy digno de entrar de que tú entres a mi casa, porque él sabía las costumbres de los judíos. Los judíos entraron en este orgullo de ser el pueblo escogido de Dios, y no se mezclaban con nadie, y no permitían a cualquiera entrar a sus hogares tampoco. Y el centurión sabía de esto. Él decía: tú no tienes que entrar a mi casa, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero di la palabra, porque yo tengo gente a mi cargo, y cuando yo le digo a que se vaya, él se va. Cuando yo le digo a esto, él lo hace. Si tú dices la palabra, será hecho. Y Jesús lo trae como ejemplo de la fe que este hombre tuvo. Este hombre que no era judío, este hombre que no estaba en las costumbres judías, no seguía lo que decía la palabra, pero era una persona que necesitaba de Cristo, que había escuchado de Cristo y necesitaba un milagro de parte de Cristo. Mire, mi hermano, en este mundo que vivimos hay tanta injusticia, y eso no es nada nuevo. La injusticia no es nuevo. El abuso de parte de los que tienen poder no es nada nuevo. El racismo no es nada nuevo. También tengo que hablar de la otra parte, cuando por una manzana podrida pagan todos, y generalizamos. Y entonces nos creemos que todos los puertorriqueños son de esta manera, que todos los americanos son de esta otra manera, que todos los afroamericanos, que todos los mexicanos, y nos encanta hacer eso. Nos encanta generalizar y meter a las personas en unos cajones. Y tú te toca, y tú cabes ahí, tú eres de este grupo, y tú eres de este otro grupo. Y como tú no te vistes como yo, ni hablas como yo, ni te peinas como yo, tú no eres de los míos, no podemos compartir. Mire, mi hermano, y es tan linda la diversidad. Yo no puedo creer que en este tiempo nosotros estemos viviendo estas cosas que estamos viviendo hoy en día, porque yo creía que ya la mayor parte de nosotros habíamos superado esto. Es tan linda la diversidad. Nuestros dedos son diferentes, y son diferentes con un propósito. Tienen una función. Nuestro cuerpo es diferente. Yo tengo 2 manos, pero yo soy más diestra con mi mano derecha que con la izquierda. Pero necesito la izquierda, aunque no soy tan diestra con ella. Yo tengo 2 pies, pero normalmente cuando estoy parada, pongo la mayor parte de mi peso en un lado, porque entiendo que ese es mi área más fuerte, que no se debe de hacer, pero anyway, lo hacemos. Y todo nuestro cuerpo tiene diferentes miembros, diferentes funciones, es diverso. Nuestro cuerpo es diverso. Nuestros órganos son diferentes. Ni siquiera se parecen uno al otro. Aún aquellos que se supone que tenemos en pares no son idénticos, no son iguales y no funcionan igual. Por eso usted ve que algunos oyen más con un oído que con el otro, o ven mejor con un ojo que con el otro. Somos diversos, mis hermanos. Y en este mundo en que vivimos hay diversidad.
Y Dios creó la diversidad. La creó con un propósito. Vamos a darle la bienvenida a la diversidad. Vamos a amar la diversidad. No voy a tratar a este mejor porque es puertorriqueño igual que yo, pero aquel, le voy a hablar a los míos, pero a los que no son míos, en mi trabajo yo te ayudo y voy la milla extra si tú eres de los míos, pero si no eres de los míos, o si tú eres creyente como yo, pero si crees en otra cosa, vamos nosotros a hacer el cambio. Vamos a amar aún a nuestros enemigos. Vamos a amar aún a aquellas personas que nos tratan diferente a nosotros. No seamos vencidos por el mal. Vamos a vencer el mal con el bien. Yo hablaba con alguien en estos días y decía, no podemos convertirnos en las personas que nos hacen daño. Porque cuando nosotros tomamos la misma actitud de esas personas, nos convertimos igual que ellos. Nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque Dios nos ha transformado. Porque Dios ha cogido su amor y lo ha depositado sobre nosotros. Y nos ha dado la capacidad de amar a todos. Aún aquellos que nos han hecho daño. Aún aquellos que no nos quieren. Así que, como Dios ha depositado su amor en nosotros, vamos a impartir ese amor al mundo. No nos unamos en esta tirantez de odio y de grupo. Yo estoy con este grupo y con este no, a estos rechazos, pero estoy bien con los de allá. No. Amamos a este grupo, amamos a este grupo, amamos a aquel, amamos el otro. No estoy de acuerdo con todo lo que tú haces. No creo que lo que tú estás haciendo está bien, pero te amo de todos modos. Puedo amarte. ¿Por qué? Porque Dios me amó. Dios me amó. ¿Cuándo? Cuando yo estaba perdida en delitos y pecados. Cuando yo lo rechazaba, Él me amó. Cuando yo no lo merecía, Él me amó. Y aunque yo todavía no lo merezco, Él me sigue amando. Dios hizo la diversidad y no rechaza a nadie. Nosotros como hijos de Él no debemos rechazar a nadie tampoco. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por ese amor tan grande que nos ha dado, por esa aceptación que Él nos ha dado, por lo grande que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a pedirle que Dios nos dé amor para amar a los demás. Vamos a pedirle a Dios que podamos amar aún a aquellos que nos han hecho daño. Y podamos aceptar y recibir a todos. No importa de dónde vengan ni qué sean, vamos a amarlos a todos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por la bendición que tú nos has dado, Señor, de aprender de tu palabra a través de estos medios. Te pido, Señor, que cada persona que escuche esta palabra, Señor, quede grabada en lo más profundo de su corazón. Señor, que si estamos haciendo algo que no debemos, tú nos guíes, tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude para hacer lo correcto, Señor, para que cada vez que hablamos, caminamos y actuamos, Señor, podamos reflejarte a ti, que te vean a ti en cada uno de nosotros. Mira las víctimas del odio, Señor. Mira las víctimas, Señor, del prejuicio racial. Señor, mira las víctimas, Señor, del abuso, Señor, de poder. Padre, mira aquellos hombres y mujeres buenos que están en lugares, Señor, donde quizás creemos que no hay nadie bueno.
Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a brillar con tu luz, Señor, donde quiera que nosotros nos paremos, Señor. Que podamos ser luz en medio de tinieblas, que podamos vencer el mal con el bien y que podamos recibir a todos, no importando, Señor, su pasado, no importando su origen, podamos amarlos y recibirlos a todos. En el nombre de Jesús, te doy gracias por todo. Amén y gracias. Dios les bendiga, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que este jueves vamos a tener tiempo de oración a las 7 de la noche. Así que el domingo vamos a tener nuestro servicio de adoración al Señor. Esperamos verle en nuestra congregación allí. No es lo mismo cuando usted nos ve a nosotros y nosotros no le podemos ver a usted. Si usted tiene la oportunidad, llegue a la casa del Señor, anhelamos verle allí. Y si usted no puede, pues continúe comunicándose con nosotros, recibiendo la palabra a través de todos estos medios. Así que un beso, un abrazo y recuerde que Dios te dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios les bendiga.